Vamos a hacer un repaso como este y les voy a enseñar unos pequeños trucos. Yo tengo una circunferencia y tengo, por ejemplo, aquí me dan un -5. Entonces, vean que este es el centro de la circunferencia y el centro está sobre el eje X. Entonces, sin ningún desgaste, yo digo el centro es, y agarro este numerito y lo acompaño con el 0. Ahí no tengo ningún desgaste en buscar el centro. ¿Por qué? Bueno, porque yo voy del origen acá y ya llegué al centro. Entonces no tengo ni que subir ni que bajar. Pero para no desgastarme, ya yo sé que si el centro está sobre el eje X, le pongo un 0 a la Y. ¿Qué pasaría caso contrario? Si tuviéramos algo así. Entonces, el centro está montado sobre el eje Y. Entonces, sin ningún desgaste, automáticamente yo digo, mi centro y sus coordenadas son 0 y luego el 8. Y así yo gano tiempo. A diferencia de las otras coordenadas, que ya no lo tengo ni sobre X ni sobre Y. Por ejemplo, que tenga aquí -5 y aquí un 6. Pero si a mí me piden el centro de esto, automáticamente yo digo, el centro es, me muevo primero en X, llegando al -5, y subiendo luego en Y, llegando al ¿qué? Al 6. Entonces, con estas dos ideas, automáticamente yo encuentro más rápido el centro. Pongamos un ejemplo de un examen. Una circunferencia, me la ponen así, me ponen aquí un 4 y me ponen aquí un 1 y me piden la ecuación de obviamente la circunferencia, C, me ponen aquí la C. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Dos pasos. El primero era buscar el centro. Entonces, como estoy montado sobre el eje Y, yo digo mi centro es 0,4. Mi radio, que sería el segundo paso, entonces camino la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces yo tengo aquí el 3 y aquí el 2. Entonces tengo 1, 2, 3 campos. Entonces tengo un radio de 3. Pues ya es muy fácil hacer la ecuación. Como aquí es un 0, x a la 2 más y. Acordémonos que cada vez que uso el centro para formar la ecuación tengo que cambiar los signos. Menos 4 al cuadrado. Y que el radio va al cuadrado, que es un 3 a la 2. Y 3 por 3 da un ¿qué? Un 9. Y ya tengo la ecuación sin mayor desgaste. A nosotros se nos complica cuando el centro, no sé por qué a la gente le complica cuando el centro está encaramado sobre uno de los ejes, y más bien es la forma más fácil de encontrar el centro. Ok, vamos a hacer algo más. La semana pasada vimos lo de las rectas. Entonces, yo tengo una circunferencia, cualquiera, me dan los ejes ahí, el eje X, el eje Y, me ponen acá el centro, me dicen que son, me dan sus guías, digamos que esto sea un 2 y que esto sea un -6 y me ponen acá, no sé, una direccional acá hacia un -2. Entonces, me piden que busquemos una recta tangente. Y me ponen, por ejemplo, x igual a -6, y igual a, bueno, digamos con x también, x igual a 0, y igual a 2, y y igual a -7. Entonces, para buscar las rectas tangentes de una circunferencia serían una que pasa por acá, siempre que sea vertical va a ser x, otra que pasa por acá, igual es una vertical en x, una que pasa por acá,
que sería una horizontal en Y, y otra que pasa por acá, que sería otra horizontal en Y. Entonces, la forma más simple es esta. Busquemos el centro. Entonces yo tengo, para llegar al centro yo tengo 2 y bajo a -6. Y dice que tengo un radio de, tengo que ver esta distancia, que es esta misma que está acá, porque son los indicadores. Entonces tengo 2 y 2, tendríamos un radio de 4. Sin mucha complicación, usted dice, quiero buscar las de X. Me paro en este 2. Entonces, mi radio dice que tengo que moverme 4 a cada lado. Entonces yo hago así, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5 y 6. Ya tengo la primera que es X igual a 6. No está aquí porque tengo un -6. Me muevo 4 para acá. Entonces digo 1, 0, -1 y 0. Perdón. Y -2. Entonces la otra sería X igual a -2, que es esta que es obvia que está aquí. Y no la tengo. Entonces en X no me sirvió. Entonces la opción me quedaría en Y. Entonces yo lo que hago es, para trabajar en Y, me paro en el -6. Y camino los 4 campos que dice el radio. Y hago así, 1, 2, 3, 4. Y digo -5, -4, -3, -2. Aquí tengo una que dice que es Y igual a -2, que es esta que pasaría por acá. Entonces esto es un -2. Y si yo me voy a la gráfica, ella está aquí. Entonces automáticamente ya encontré la respuesta de la recta tangente. ¿Por qué no es -7? Bueno, porque vamos a bajar hacia acá 4 campos. Entonces aquí tengo el -7, el -8, el -9 y el -10, que sería la otra recta tangente. O sea, la que está aquí sería un Y. Vamos a ponerlo aquí, un Y igual a -10. Entonces, el -7 está por acá. Y si yo paso la recta, más bien sería una recta secante y no tangente. Entonces, una de las formas más fáciles de contestar estas preguntas es hacer como un bosquejito con base en el centro y en el radio. La X, para ver los patrones en X, de acuerdo al radio, y con el de Y, para ver los patrones en Y, de acuerdo al radio. Y es la forma más fácil de encontrar esas rectas tangentes en una gráfica. Más o menos. Sí, gracias. Hagamos un repaso del teorema. Ok, lo último que vimos fue un teorema, que quedó chiquitico en el video, que dice que yo tengo una circunferencia. Entonces yo tengo acá un centro O y tengo los extremos del diámetro. O sea, tengo que estar seguro que A y B son extremos del diámetro. Una forma de verlo, que no me lo digan, es que en una esquinita de la pregunta me hagan esto. Una tabla, en un cuadrito, perdón, digan O es centro. Y me digan que A, O y B, esto significa que están en la misma línea. Entonces, obviamente, si esto es un centro y ellos están en la misma línea, automáticamente estamos hablando de que ellos son los extremos del diámetro. Entonces, aquí hay una recta que es tangente a la circunferencia C en el punto B. Yo la voy a llamar N. Y aquí tengo otra línea que es tangente en el punto A a C. La vamos a llamar M. Entonces, de acuerdo al teorema, lo único que yo puedo afirmar son las siguientes cosas. Por ejemplo, este pedacito, por teorema, aquí hay un ángulo 90. Entonces, yo puedo decir que OA es perpendicular, eso significa los 90 grados, a la recta que M. Eso yo lo puedo asegurar 100%. Puedo decir que OB, como tengo el mismo teorema, pero de este lado, es perpendicular a la recta N
porque aquí por teorema este radio por esta recta forma un ángulo 90 y los hace perpendiculares. Y por ser ellas dos las líneas de los extremos del diámetro, yo puedo asegurar que la recta M es paralela a la recta M. Si a mí en el dibujo me ponen una recta por acá y la llaman S, S no es nada con respecto a ellos, no es ni perpendicular al diámetro, porque esto no hay ningún teorema que me asegure que aquí hay 90, ni paralela a ellas dos, porque no hay nada que me asegure que ella y ella forman un ángulo de 90 con respecto al diámetro. Y para que sean paralelas, todas tendrían que tener 90 con respecto a la línea por donde pasa el diámetro. Pues eso significa que S no es nada. Si yo le digo que S es paralela a M, es falso. O si yo le a la recta M, esto sería falso. Y si yo le digo que S es paralela a N, también sería falso. Y si yo le digo que S es perpendicular a cualquiera de estas, inclusive a toda AB, esto también sería falso. Porque lo único que estamos claros es que las rectas tangentes en los extremos de un diámetro son paralelas entre sí. Las demás, nada me lo asegura, a excepción de que yo le diga que tengo 90. Si yo digo que tengo 90, entonces ahí sí es verdadero. Si no, no es verdadero. Ese es un repasillo del teorema. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Por ahí en las hojas que yo mandé, había un ejercicio, voy a ver si lo está haciendo un momentito. Este ejercicio 35 es bastante fácil, porque es un ejercicio que nos trae, aparte que tiene toda la cuadrícula, nos trae así. Tenemos aquí un centro, aquí llaman O, tiene una línea así, ponen acá, ponen una línea acá, ponen una A y hacen una tangente, perdón, así. Entonces, este lo llaman B, lo proyectan aquí hacia un 5. A esta recta B le ponen una T al final, ponen un punto D por acá, ponen la C de la circunferencia y me ponen un punto E acá. Y aquí me ponen un 4 y van poniendo los números y aquí hay un 1. Entonces, en el cuadrito del lado me dicen que O es el centro. Y me dicen que A es el punto que se relaciona o que es tangente, que A es el punto de tangente con la recta R con C. O sea, lo que dice es que a este punto es el que hace tangencia con esta circunferencia y esta recta T. Entonces, perdón, esto no es una R, es una T. Bueno, entonces la pregunta es, ¿se cumple con certeza que T es? Entonces, por regla y por teorema, lo único que yo sé es que T es esta recta tangente, forma un ángulo de 90. Es lo único que yo puedo deducir. Entonces, automáticamente yo puedo decir que T es perpendicular a este radio, que sería OA. Entonces, ellos lo dicen con palabras. Dicen, la primera nos dicen que es paralela a DO. T jamás es paralela a DO, porque yo no lo sé. Aquí hay 90, pero en esta esquina. No sé qué angulación hay aquí. Y tendríamos una recta aquí, entonces sería perpendicular a la línea que pase por aquí. A esta no sé qué hace. Estas dos no necesariamente son paralelas. La B dice que es paralela a BE. BE está. BE sería una línea que atraviese aquí, mucho menos va a ser paralela a T. Perpendicular a AD.
AD sería esto. Entonces, al tirar una línea aquí, jamás va a abrir un ángulo 90 porque el ángulo 90 lo hace aquí. Y la última, que es la correcta, dice que OA es perpendicular a la recta T. Y entonces, en este caso, marcaríamos la T de ese ejercicio. Voy a aprovechar el siguiente ejemplo para explicarles algo que no expliqué la semana pasada. Entonces, esto sería con el ejercicio 36 de la práctica. Y el ejercicio 36 de la práctica tiene un dibujo similar al anterior. Tenemos así. Tenemos aquí un punto. Tenemos un punto A aquí, una recta tangente. Tiramos una línea así. Pega acá. Nos ponen un 4 aquí, nos dicen que este son. Aquí nos ponen C. Aquí nos ponen un 1 y aquí arriba nos ponen un 7 también. Esta recta no importa, continúa un poco para allá, pero no es importante. Tenemos P, tenemos un punto B y me lo proyectan sobre el eje X al número 5. Aquí también ellos, como un distractor, hacen esto. Y creo que con eso es suficiente. Entonces me dicen que queremos la medida de AB. ¿Cuál es la medida de AB? Y sí, solo esa información me dan. Entonces, vamos a recordarnos un poquito. Ahí en la SOA yo se los puse. Resulta que nosotros tenemos un teorema que es el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras está formado con un triángulo rectángulo por dos catetos y una hipotenusa. Entonces, la regla general dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado sumados entre sí. Pero si yo quiero buscar la hipotenusa, yo puedo de una vez decir que es la raíz de la suma de los dos catetos al cuadrado. Pero si yo quisiera sacar un cateto, entonces siempre vamos a decir que es la raíz de la hipotenusa, siempre de primero al cuadrado, menos el cateto que tengo al cuadrado. Entonces, como aquí me piden esta medida, aquí tengo A, esta es la medida que me piden, yo tengo que entender que por teorema, aquí hay un ángulo 90. Entonces, este pedacito de aquí a acá es un cateto. Este otro pedacito de acá a acá es otro cateto. Y obviamente este pedacito de acá sería la hipotenusa. Pues vamos a sacar ese triángulo fuera del dibujo para más o menos entenderlo. Veamos esto. Este sería A, este sería O y este sería B. Y por el teorema yo tengo los 90 aquí. Entonces, esta medida de aquí a aquí, yo la contemplo, es un radio. Entonces, tengo varias formas de buscar el radio. Una forma es esta, proyectándome aquí. Tengo de 0 a 3 es 3. Otra forma es, esto es un radio. ¿Cuánto hay de 1 a 4? Hay 3. O bien puedo verlo aquí. De 4 a 7 hay también 3. Entonces, yo sé que la medida del radio es de ¿cuánto? De 3. Y si me voy a ver esta medida que es OB, que es el pedacito que si yo lo proyecto aquí, sería lo que hay de O, perdón, de 0 a 5, que sería 5. Y esto sería lo que yo tengo que buscar, que es un cateto. Entonces, automáticamente me voy a esta fórmula. Entonces yo digo, ese cateto, que es el que estoy buscando, va a ser igual a la raíz de la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado que está frente al ángulo de 90, que sería este. Entonces sería 5 acá. Entonces tendríamos una hipotenusa de 5 al cuadrado. Menos el cateto, que en este caso es el papel del radio, que sería 3 al cuadrado. Si yo meto esto así en la calculadora, me va a decir que X es 4. Y entre las alternativas de respuesta, ustedes creo que es la C. Ok, tienen A, B, C y D. No tienen que confundirse porque aquí lo que dice es 4,0 o 4.0, que es lo mismo que si hubiéramos marcado el 4 que nos da el ejercicio en sí. Entonces, esto, cuando nos pidan una de las medidas, debo usar el teorema para saber dónde están los 90 para poder trabajar con
la hipotenusa o el cateto, dependiendo de lo que diga Pitágoras y de lo que me estén marcando. Teníamos un cateto, una hipotenusa y estábamos buscando un cateto. De acuerdo al ejercicio, siempre usando los ejes como figuras de referencia para sacar medidas. ¿Estamos más o menos la idea? Sí, gracias.